Aló, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Vamos a continuar con la cátedra de semiología y esta vez vamos a llevar una unidad que corresponde a lo que es la semiología cardiovascular. Esta unidad, el contenido de esta unidad lo vamos a dividir en varios temas y hoy nos vamos a referir a la historia clínica orientada a la patología cardiovascular. Vamos a ver también los síntomas cardíacos, es decir, los síntomas cardinales por los cuales los enfermos van a la consulta con el médico, y el examen físico cardiovascular. En este examen físico cardiovascular solamente nos vamos a referir a dos métodos, a la inspección y a la palpación del sistema cardiovascular, porque el tema de la ocultación cardíaca lo vamos a dejar para otro tema. También en esta unidad vamos a ver la semiotecnia, es decir, cómo examinamos al paciente que viene por una presunta enfermedad cardiovascular. Los exámenes complementarios básicos, como ser el electro y la radiografía torácica, también lo vamos a abordar en otro tema. Y los principales síndromes cardiovasculares con los scores más frecuentes que utilizamos en la patología cardiovascular. Entonces, la historia clínica cardiológica orientada a la patología cardiovascular no tiene, es decir, en realidad lo que hacemos como médicos es adecuar los componentes de esta historia clínica, del formato básico de la historia clínica, que comprende la anamnesis y el examen físico. Lo que vamos a hacer es adecuar esta historia clínica, esta estructura, este esqueleto básico de la historia clínica a la patología cardiovascular. Es decir, cuando un enfermo viene con pensando que está enfermo del corazón, lo que el médico hace es adecuar el formato de la historia clínica a la patología cardiovascular. Y la primera parte de la anamnesis, es decir, dentro de la primera parte de la historia clínica, que es la anamnesis, en la anamnesis lo que nosotros vamos a rescatar los dos elementos más importantes, que son elementos demográficos que están en relación a la edad y el sexo. Entonces hay patologías propias de cada grupo etario. Por ejemplo, hay patologías propias del recién nacido, y estas patologías propias del recién nacido son las cardiopatías congénitas. Es decir, ¿de qué va a estar afectado un recién nacido desde el punto de vista cardiovascular? Tiene que ser una cardiopatía de nacimiento. Entonces, este gran grupo de enfermedades, que son las cardiopatías congénitas, que no son más que malformaciones que se producen dentro del desarrollo embriológico del corazón, estas cardiopatías congénitas son las que nosotros tenemos que identificar en el recién nacido. Hay factores de riesgo, hay una incidencia, hay una clasificación, hay síntomas cardinales de las cardiopatías congénitas y evidentemente pueden estar presentes hasta los 10 años, es decir, uno tiene que pensar todavía en una cardiopatía congénita cuando se enfrenta a un niño o a una niña que la traen por supuesto problema del corazón,
Hasta los 10 años uno tiene que seguir pensando que la cardiopatía que tiene ese niño o esa niña tiene que ser de nacimiento. Hay muchos factores de riesgo que están relacionados a las cardiopatías congénitas que vamos a ir viendo. ¿Cuál es la incidencia de las cardiopatías congénitas? Se estima en el mundo, la literatura mundial dice que el 1% de los recién nacidos vivos pueden tener una cardiopatía congénita al nacimiento. En Montero nacen un promedio de 2.500 a 3.000 recién nacidos vivos. Lo que quiere decir es que cada año en Montero debiéramos esperar nosotros entre 25 a 30 niños con cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas son más comunes en lactantes prematuros, en los mortinatos. Los niños que nacen en la altura también tienen riesgo de nacer con una cardiopatía congénita. Y la cardiopatía congénita más frecuente al nacer es el defecto del tabique ventricular, es decir, es la comunicación interventricular. Le siguen en frecuencia el defecto del tabique auricular, es decir, la comunicación interauricular, la estenosis pulmonar, el conducto arterioso permeable y la tetralogía de Fallot. Estas son las 5 principales cardiopatías congénitas. Las 4 primeras son acianóticas y la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita de tipo cianótica. Por lo tanto, tenemos que clasificar las cardiopatías congénitas en 2 grandes grupos, cianóticas y acianóticas. Los avances de la medicina han hecho posible el diagnóstico de las cardiopatías congénitas ya a partir de las 16 semanas de embarazo. Inclusive, hoy ya es posible operar del corazón dentro del vientre materno. ¿Cuándo hay que sospechar una cardiopatía congénita? Es decir, ¿cuáles son los elementos clínicos que nos hacen pensar que un niño, desde su nacimiento, vamos a decir hasta los 10 años, ¿cuándo vamos a sospechar que tenga una cardiopatía congénita? El principal signo que delata una cardiopatía congénita es el soplo cardíaco. Es decir, a ocultar un soplo en un recién nacido, en un lactante, en un niño, en una niña menor de 10 años, eso delata que pueda ser una cardiopatía congénita. Obviamente hay soplos que son inocentes. Sin embargo, todo soplo debe ser estudiado. Las infecciones respiratorias a repetición nos deben hacer sospechar una cardiopatía congénita. Niños que frecuentemente hacen infecciones respiratorias es porque tienen una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar. O sea, esa es otra clasificación importante desde el punto de vista clínico de las cardiopatías congénitas. Hay cardiopatías congénitas que producen hiperflujo pulmonar. La comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la persistencia del conducto arterioso, estas 3 cardiopatías congénitas que son de tipo acianóticas se acompañan de hiperflujo pulmonar. Entonces este hiperflujo pulmonar lo convierte al pulmón en una condición que lo predispone al niño a tener infecciones respiratorias a repetición. La interrupción del crecimiento y el desarrollo es otro elemento clínico que nos debe hacer sospechar de que el niño padece de una cardiopatía congénita. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en la atención primaria de salud, haciendo el control del crecimiento y desarrollo de nuestros niños, debe llamarnos la atención de que el niño no esté creciendo bien. Cuando la cardiopatía congénita es importante, ese niño no crece ni desarrolla.
Otro elemento clínico es cuando la madre dice de que el recién nacido, el lactante, se torna cianótico, se torna moradito, es decir, se fatiga cuando está tomando la leche de la madre. Eso nos debe también hacer sospechar, porque eso indica que algo está pasando con la oxigenación pulmonar secundaria a la cardiopatía congénita. Todo niño prematuro y todo niño portador del síndrome de Down debe ser valorado por cardiología, debe ser valorado por el cardiólogo. Porque la prematuridad, cuando los niños nacen menos de 2000, con un peso inferior a 2.500 gramos, tiene riesgo de tener una cardiopatía congénita. Y es bien conocido que los niños que nacen con síndrome de Down, más del 50% de estos niños pueden tener una cardiopatía congénita asociada. Por esa razón es que los niños prematuros y los niños portadores del síndrome de Down deben ser valorados por cardiología. El síndrome de Down es la principal cromosopatía. La incidencia es de un niño de Down por cada 600 recién nacidos. Lo que quiere decir que nosotros en Monteros tenemos que esperar unos 5 niños con síndrome de Down cada año. De esos 5 niños se espera que por lo menos 2 tengan alguna cardiopatía congénita. Por esa razón es necesario explorar el corazón de estos niños. La cianosis y el frémito cardíaco siempre indican una cardiopatía congénita. Son 2 signos que delatan cardiopatía congénita. Hay muchas enfermedades genéticas que tienen manifestación cardiovascular. Las cromosopatías, la más frecuente el Down, el síndrome de Noonan, el síndrome de Turner, el síndrome de Marfan. Hay trastornos del sistema eléctrico también, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el QT largo congénito y la miocardiopatía hipertrófica. Estas enfermedades, que son de naturaleza genética, pueden expresarse con síntomas cardiovasculares. Por esa razón nosotros como médicos tenemos que conocer estas enfermedades genéticas. Vamos a dedicar un capítulo a esta problemática de las enfermedades genéticas que se acompañan de manifestación cardiovascular. Entonces, hablando del síndrome de Down, los cardiólogos estamos inmersos en esta patología porque hemos dicho que más de la mitad de los niños que tienen síndrome de Down pueden nacer con una cardiopatía congénita asociada. Hemos dicho que un caso por cada 600 recién nacidos vivos. Si en Montero nacen 3.000 recién nacidos cada año, entonces tenemos que esperar unos 5 niños con síndrome de Down. Por lo tanto, nosotros tenemos que auscultar siempre a estos niños, porque si estos niños tienen algún soplo es porque tienen una cardiopatía congénita asociada. El principal factor de riesgo que se asocia al síndrome de Down es la edad materna. Entonces, a medida que el embarazo viene en una mujer, cuanto más añosa es la mujer, es más riesgoso que el niño nazca con un síndrome de Down. El síndrome de Marfan decíamos que es una alteración genética también y se hereda con rasgo autosómico dominante, y los que nacen con síndrome de Marfan pueden tener lo que se llama el prolapso valvular mitral, que tiene alto riesgo de rotura de aorta por debilitamiento de la aorta ascendente. Por lo tanto, cuando yo
cuando yo tengo un paciente con síndrome de Down, me interesa a mí la parte cardiovascular. Yo acá en mi práctica médica tengo 2 pacientes con síndrome de Down, un hombre y una mujer. El paciente varón tenía un prolapso de la válvula mitral que se complicó con insuficiencia mitral severa y se le tuvo que reemplazar la válvula mitral. El otro paciente es de sexo femenino y lo que tiene es una insuficiencia de la válvula aorta por debilitamiento de la aorta ascendente. Entonces es importante saber que el síndrome de Marfan, que tiene unos rasgos que lo vamos a ver posteriormente, unos rasgos muy característicos. El pectum excavatum, el de acá, es una de las alteraciones morfológicas del tórax que se asocia al síndrome de Marfan. En esta diapositiva se pueden ver muchos deportistas famosos, competitivos, que padecían de Marfan y que fallecieron en la cancha. ¿Por qué? Porque estos enfermos pueden tener un episodio que se llama la muerte súbita cardíaca. Aquí lo propio, hay muchos otros artistas famosos que adolecían de síndrome de Marfan. Todas estas características las vamos a ver cuando desarrollemos el otro capítulo de la patología cardiovascular. Entonces, antes de los 10 años, repitiendo, las enfermedades que afectan al corazón son fundamentalmente las cardiopatías congénitas. Entre los 10 y los 40 años, yo puedo seguir encontrándome con cardiopatías congénitas. Ya puedo yo encontrarme con niños que fueron operados a tiempo, pero yo puedo encontrarme también con niños que no fueron operados y que están ya con secuelas de la cardiopatía congénita. Sin embargo, la patología predominante en este grupo de edad entre los 10 y los 40 años es la cardiopatía reumática. Esta es la enfermedad que nosotros debemos sospechar en este grupo etario. Obviamente que el primer episodio de fiebre reumática se produce entre los 5 y los 15 años. Es raro encontrar una fiebre reumática aguda antes de los 5 años y después de los 20 años. Pero después de que el paciente sufre el primer episodio de fiebre reumática aguda, pasan 10 a 20 años y recién se delata el compromiso de la válvula, porque la fiebre reumática lo que compromete es la válvula del corazón. La válvula más afectada es la válvula mitral, secundariamente la válvula aórtica. Por lo tanto, cuando yo tengo un enfermo de 25, de 30 años que viene a la consulta por algún síntoma cardíaco, lo primero que debo pensar es que pueda tener una cardiopatía reumática. Pero entre los 10 y los 40 años yo puedo tener también ya consultas por problema de obesidad infantil. Es decir, hay mucho problema de obesidad infantil. Obviamente, si yo estoy frente a un enfermo, por ejemplo, de 35 años, puede estar sufriendo ya obesidad, porque la obesidad ahora es una problemática de salud pública y obviamente la obesidad puede dar síntomas cardiovasculares. También yo puedo encontrarme entre los 10 y los 40 años pacientes que vienen a la consulta con el médico porque se hicieron un examen para Chagas y resultó positivo. Entonces aquí yo me puedo encontrar con pacientes infectados con serología positiva para Chagas. Puedo encontrarlos yo en etapa asintomática, sin síntomas del corazón, digamos. Pero es importante hacerle seguimiento a estos enfermos porque un paciente serológicamente positivo para Chagas, el 25% de estos enfermos serológicamente positivos pueden desarrollar un compromiso cardíaco en el futuro.
aunque desde el momento de la infección hasta que presentan los síntomas del corazón, tienen que pasar muchos años. Hay una enfermedad que se hereda en forma autosómica dominante, más frecuente en las mujeres, y se llama el prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es la cardiopatía, es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Es decir, se acompaña de dos síntomas fundamentales, o sea, es más frecuente en las mujeres y generalmente los síntomas por los cuales acuden al médico, al cardiólogo o al médico de emergencia o al médico general, es por un dolor del pecho muy atípico o por palpitaciones. El prolapso de la válvula mitral significa que durante la sístole ventricular, la válvula mitral prolapsa hacia la aurícula izquierda. Y esto le da problemas al paciente. Estos pacientes acusan palpitaciones y pacientes, y el otro síntoma que padecen es el dolor del pecho. Cuando este prolapso de la válvula mitral no se acompaña, no la vuelve incompetente a la válvula mitral, no produce insuficiencia mitral, es una enfermedad benigna y generalmente se presenta después de los 20 años de edad. Es muy raro que uno encuentre un prolapso de válvula mitral, es muy raro que el paciente empiece a tener síntomas a edades tempranas, sino más allá de los 20 a 40 años, generalmente son mujeres, ¿no? Y cuando es la mujer la que enferma el prolapso de válvula mitral, es menos frecuente que haga insuficiencia mitral. En cambio, cuando es el hombre que sufre el prolapso de la válvula mitral, puede hacer insuficiencia mitral. Entonces, hay que pensar en prolapso de válvula mitral cuando yo estoy frente a una jovencita que viene a la consulta con historia de que le duele el pecho y de que tiene palpitaciones, porque estos dos síntomas son los más importantes. Ya cuando yo pongo el fonendoscopio al pecho del paciente o de la paciente, me voy a encontrar con lo más frecuente, que es un soplo sistólico. Entonces, los síntomas más el soplo hacen casi pensar de que sea una cardiopatía de tipo prolapso valvular mitral, y la ecografía cardíaca es la que va a confirmar el diagnóstico. ¿Qué enfermedades yo puedo encontrar en este grupo etario entre los 40 y los 60 años? Aquí voy a tener ya los enfermos con secuelas de la fiebre reumática, es decir, con cardiopatía reumática, es decir, cuando ya hay un compromiso de las válvulas del corazón. Aquí yo los voy a encontrar ya enfermos a los pacientes. Esa fiebre reumática que no fue diagnosticada, no fue tratada, y el paciente cura esa fiebre reumática aguda con una secuela valvular. La cardiopatía reumática más frecuente es la estenosis de la válvula mitral y afecta fundamentalmente a las mujeres. La válvula aórtica es la segunda válvula más afectada y generalmente afecta a los varones. Entre los 40 y los 60 años me voy a encontrar yo con enfermos con cardiopatía chagásica crónica. Es ese contingente de enfermos que representa el 25% de los pacientes serológicamente positivos, porque ya sabemos que entre el 25 y el 30% de los enfermos serológicamente positivos para Chagas pueden sufrir, pueden enfermar del corazón. Entonces me voy a encontrar con pacientes con cardiopatía chagásica. Estos enfermos pueden venir por arritmias cardíacas, pueden venir por síntomas de insuficiencia cardíaca o pueden venir por una embolia cerebral, porque la embolia cerebral es frecuente en los pacientes chagásicos. Ya posteriormente vamos a hablar de lo que es la cardiopatía chagásica. Aquí lo que estamos haciendo es más o menos orientar qué tipo de patología yo me voy a encontrar, qué tipo de patología cardíaca me voy a encontrar yo de acuerdo a la edad. Entre los 40 y los 60 años también nos vamos a encontrar
con estas 4 o 5 enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión, problema de colesterol, la diabetes mellitus, el consumo de tabaco y la obesidad. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son las causas más frecuentes de compromiso cardiovascular. En primer lugar, la hipertensión. 25 a 27% de la población sufre de hipertensión arterial. Entonces, todas estas enfermedades yo me voy a encontrar entre los 40 y los 60 años. Y en este grupo etario también es la época más frecuente del ataque cardíaco. O sea, los ataques cardíacos se producen con mayor frecuencia en este grupo etario. No quiere decir que más allá de los 60 años uno no pueda enfrentarse a un paciente con ataque cardíaco, sí, pero ya desde los 40 años, inclusive un poco más antes, inclusive los 35, ya yo puedo tener pacientes con problemas de ataque cardíaco. Aquí está don Carlos Chagas, que fue el que descubrió el triple descubrimiento, en realidad, la problemática del Chagas. Es una pandemia, en realidad, es considerada como una pandemia el Chagas, porque ya es una enfermedad que se ha globalizado. Necesitamos conocer bien esta patología porque es una causa frecuentísima de enfermedad cardíaca. Es la segunda causa de enfermedad cardíaca. En primer lugar está la hipertensión arterial y en segundo lugar está la problemática del Chagas. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien la enfermedad del Chagas. Y esta es una clasificación que vamos a ver posteriormente, cómo se clasifica la cardiopatía chagásica crónica. Estos son los estados evolutivos desde un Chagas agudo, que se diagnostica a través de una prueba parasitológica, se lo tiene que ver al parásito, y pasa por un periodo totalmente asintomático durante muchos años, serológicamente positivo, no tiene síntomas, y posteriormente un 25 a 30% de esta población serológicamente positivo puede enfermarse del corazón. El electrocardiograma es muy importante y permite hacer un diagnóstico precoz de la cardiopatía del compromiso cardíaco. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se necesitan 3 elementos: el elemento epidemiológico, lo serológico y la presentación clínica. Es decir, a través de estos 3 elementos yo puedo etiquetar la cardiopatía chagásica. La fiebre reumática es otra enfermedad, ¿no?, que una causa importante de compromiso cardíaco, fundamentalmente a nivel de las válvulas. Los criterios de Jones que se siguen utilizando para hacer el diagnóstico lo vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, Chagas y fiebre reumática son 2 enfermedades que siempre las tenemos que tener en mente para poder hacer diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. Más allá de los 60 años, se dice que más del 50% de los pacientes con Chagas crónico ya han fallecido. Porque el Chagas, cuando afecta a partir de los 35 o 40 años, tiene un pronóstico muy sombrío. Por lo tanto, evidentemente yo puedo encontrarme después de los 60 años con pacientes con Chagas. Pero lo más frecuente es que en ese grupo etario la patología que más debemos pensar son pacientes hipertensos. Pueden ser hipertensos ya en fase de insuficiencia cardíaca, pero más allá de los 60 años, 70, 75 años, una de las principales enfermedades, una de las principales cardiopatías que yo debo identificar es la estenosis aórtica, porque es la valvulopatía degenerativa más frecuente. Es importante que yo examine bien a un geronte, porque
la edad más la presencia de un soplo sistólico aórtico me debe hacer sospechar de un paciente con estenosis aórtica. O sea, la patología más frecuente del anciano es la estenosis aórtica. Y lo otro que yo debo siempre tener en mente es que después de los 60 años es frecuente encontrar una arritmia que está asociada al envejecimiento. Y esa arritmia es la fibrilación auricular. Por lo tanto, es importante ocultar el ritmo cardíaco en pacientes mayores de 60 años. Si nosotros nos pusiéramos a ocultar a todos nuestros pacientes mayores de 60 años, nos vamos a encontrar con esta arritmia. Esta arritmia es embolígena, es la que más provoca embolia en nuestros pacientes mayores de 60 a 65 años. Y es una de las causas, junto a la insuficiencia cardíaca, son las principales causas de internación: la insuficiencia cardíaca, la estenosis aórtica y la fibrilación auricular. Hay patologías propias dentro de la patología cardiovascular, hay patologías propias de los hombres y hay patologías propias de la mujer. Es decir, son patologías que prevalecen. ¿Cuáles son las patologías que predominan en las mujeres? La estenosis mitral reumática, la neurosis cardíaca, el hipertiroidismo, el corazón mixedematoso, la obesidad. Prevalece en la mujer, la hipertensión prevalece en la mujer después de la menopausia. Las varices son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El infarto, si bien es más frecuente en el hombre, pero las mujeres son las que más fallecen por el infarto. La enfermedad de Raynaud y estas dos cardiopatías, el ductus y la comunicación interauricular, son patologías que prevalecen en las mujeres. Por lo tanto, de ahí la importancia de valorar el sexo. Es decir, hay patologías que predominan en las mujeres y hay patologías que predominan en el hombre. El ataque cardíaco y la valvulopatía aórtica, llámese estenosis, llámese insuficiencia, es más frecuente en los varones. El corazón pulmonar es más frecuente en el hombre. La hipertensión esencial y la fibrilación auricular es también más frecuente en los hombres. La insuficiencia cardíaca, la enfermedad de Marfan, la acromegalia. Y estas cardiopatías congénitas prevalecen en los hombres también: la estenosis pulmonar, la coartación de aorta y la estenosis aórtica congénita. Entonces es importante, cuando yo estoy haciendo la anamnesis con mis enfermos, valorar la importancia de la edad y del sexo. En los hábitos, hay hábitos que son dañinos para el corazón. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo la historia clínica de mis enfermos, es importante valorar el hábito. El hábito sedentario predispone a la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Se sabe que la mejor actividad física es la caminata, la natación y la bicicleta. Lo otro importante es que el levantamiento de pesa es dañino para el paciente hipertenso. La OMS y la Sociedad Española de Cardiología aconsejan caminar 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana. Por lo tanto, es importante, cuando yo estoy haciendo la anamnesis, saber la actividad física que lleva mi enfermo. La modernidad causa mucho daño y para nadie es desconocido que hay un ambiente obesogénico. Por lo tanto, estamos ante una problemática mundial de obesidad, y la obesidad tiene mucho que ver con la patología cardiovascular. La obesidad, específicamente a nivel cardíaco, produce bradicardia, hipertrofia cardíaca, hay resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes mellitus, y estos dos factores, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus, pues tienden la cama al paciente obeso para sufrir una enfermedad cardiovascular. La obesidad troncal es la más dañina. Genera hipertensión arterial y genera dislipidemia, y estos dos factores de riesgo son dañinos para el corazón.
El consumo de alcohol, si bien está asociado a hipertensión arterial, arritmia cardíaca y miocardiopatía dilatada, no es una causa muy frecuente en nuestro medio como causa de miocardiopatía dilatada. Lo más frecuente es que la miocardiopatía dilatada sea por presión alta y por Chagas. Pero en países occidentales, en países ricos, el consumo de alcohol es una causa importantísima de miocardiopatía dilatada. Y esta miocardiopatía dilatada concurre con la deficiencia de vitamina B1. Sin embargo, el consumo de alcohol, además de generar hipertensión arterial y miocardiopatía dilatada, una de las arritmias más frecuentes es la fibrilación auricular. El hábito tabáquico para todos es conocido que es un factor de riesgo cardiovascular, por lo tanto es importante que yo investigue si el paciente consume tabaco y importante saber es cuántos cigarrillos al día consume y qué tiempo lleva consumiendo. El tabaquista se suele infartar a temprana edad. Hay un aspecto muy interesante dentro del consumo de tabaco en relación al ataque cardíaco, porque el tabaquista que se infarta se ha demostrado que tiene buen pronóstico, porque el ataque cardíaco lo sufre a edad temprana. Ahora, si ese tabaquista sufre el ataque cardíaco a edad tardía, pues el pronóstico puede ser tan malo como cualquier otro enfermo que se infarta a edad tardía. El consumo de tabaco, no olvidemos que genera poliglobulia y un aumento de la viscosidad de la sangre. Esto agrava la problemática cardíaca porque al final de cuentas esto aumenta la resistencia vascular y esto provoca gran riesgo de tener un infarto cerebral o una embolia cerebral también. Dentro de la historia clínica cardiológica hemos visto entonces edad, hemos visto sexo y hemos visto hábitos. Ahora, tenemos que remontarnos a los antecedentes patológicos que tiene el enfermo. Ya hemos dicho, tenemos que investigar si el paciente sufre alguna anomalía genética, síndrome de Down, la enfermedad de Marfan. Hemos dicho que el síndrome de Down, un caso por cada 600 recién nacidos vivos, el 50% de estos niños pueden nacer con una cardiopatía congénita, puede ser una CIB, tetralogía de Fallot, aunque la literatura mundial dice que la cardiopatía más frecuente que se ve en niños con síndrome de Down es los defectos de los cojines endocárdicos. La enfermedad de Marfan se asocia a dilatación anuloectásica de la aorta y a insuficiencia de la válvula. Es una enfermedad hereditaria de tejido conectivo. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo la historia clínica de mi enfermo, tengo que saber si no tiene estos antecedentes patológicos. Hay otras anomalías genéticas que se asocian a cardiopatías. El síndrome de Noonan, que está asociada a estenosis de la válvula pulmonar, es más rara que el síndrome de Down, porque ocurre un caso por cada 1.000 a 2.500 recién nacidos vivos. El síndrome de Turner está muy asociado a la coartación de la aorta, que es una cardiopatía congénita que concurre con hipertensión arterial y se produce un caso por cada 2.500 recién nacidos vivos. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un trastorno del ritmo cardíaco en la que el paciente nace con un haz anómalo que genera arritmias graves y muerte súbita cardíaca. Cuando yo tengo un paciente joven o un paciente adulto, vamos a decir, que viene con historia de dolor en el pecho y palpitaciones, es importante hacerle un electrocardiograma, porque si bien esta es una cardiopatía muy rara, pero puede estar presente y puede generar estas arritmias cardíacas. Dentro de los antecedentes patológicos también tenemos que investigar enfermedades sistémicas. Hay una gama de enfermedades sistémicas que pueden afectar al corazón. Endocrinopatías,
como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes, la acromegalia, el hiperaldosteronismo, el hipercortisolismo. Hay enfermedades inmunológicas, es decir, el corazón se ve afectado por muchas patologías. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo la anamnesis, yo debo investigar estas enfermedades que son sistémicas, que no son cardiopatías específicas, pero son enfermedades de otros sistemas que pueden afectar al corazón. Enfermedades infecciosas, aquí fundamentalmente son 3 las que están asociadas a enfermedades cardiovasculares: la fiebre reumática, la endocarditis infecciosa y la enfermedad de Chagas. En cuanto a la ocupación, es importante, hay ocupaciones que están asociados como un factor predisponente a enfermedades cardiovasculares. Los trabajadores de cuello blanco están propensos a la hipertensión arterial, a las arritmias y al infarto agudo de miocardio. Propenden a las varices los que permanecen por horas y días en bipedestación. El esfuerzo físico es el factor gatillante de los ataques cardíacos y la embolia cerebral, y el sedentarismo predispone a los ataques cardíacos. Por lo tanto, importante yo saber la ocupación de mi enfermo. En cuanto a la procedencia, la enfermedad tropical más importante asociada al problema cardiovascular es la enfermedad de Chagas. Nacer en la altura predispone a la poliglobulia y a la hipertensión arterial. Por esa razón, los que nacen en La Paz, en Oruro, en Potosí, pueden adolecer de este problema de la poliglobulia y la hipertensión arterial por la presión atmosférica de oxígeno. La hipoxia se asocia a prematuridad y a esta cardiopatía congénita, que es la persistencia del conducto arterioso. Un niño que nace en la altura y que además nace con bajo peso está en riesgo de nacer con una persistencia del conducto arterioso, que es una cardiopatía congénita acianótica. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la anamnesis. Ahora nos vamos a referir a la historia clínica, es decir, a los síntomas cardíacos, es decir, cuáles son los motivos de consulta más frecuentes por los cuales vienen nuestros enfermos. Uno de los principales síntomas por los cuales vienen nuestros enfermos es la disnea. La disnea es una sensación subjetiva de falta de aire que puede expresar una respiración anormal o incómoda, cuyas características pueden variar según las causas que la producen. ¿Cómo dice el enfermo? ¿Cómo expresa su disnea el enfermo? Puede decir: me falta el aire, me ahogo, siento que no me entre el aire, me cuesta respirar. Estas son los modos de expresar su disnea de nuestros enfermos, la forma de cómo nos dicen cuando están con este síntoma, que es un síntoma cardiopulmonar, porque la causa puede ser eminentemente cardíaca, pero también la causa puede ser pulmonar. Por eso es que es un síntoma cardiopulmonar. Entonces, es una sensación incómoda y subjetiva de falta de aire. Aparece siempre que la demanda ventilatoria no puede ser satisfecha y es reducida por numerosos factores. La disnea es el síntoma por excelencia de la insuficiencia cardíaca crónica. Es un síntoma cardinal de enfermedad cardíaca y el más frecuente como causa de consulta. La mayor parte de nuestros enfermos acuden al cardiólogo por la disnea. ¿Cómo yo debo interrogar ante un paciente con disnea? Es importante el tiempo, desde cuándo nota esa sed de aire el enfermo. Si la historia de disnea es de meses o años, yo puedo pensar de que pueda ser una enfermedad pulmonar, pero también puedo pensar que sea una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia del ventrículo izquierdo. En cambio, cuando la disnea es repentinamente, es decir, es una presentación aguda, puede tratarse de un asma, de un neumotórax, de un tromboembolismo pulmonar o de un edema agudo de pulmón.
Cuando la disnea es progresiva, en unas semanas, es decir, no es muy crónica de meses o años, puede tratarse de un derrame pleural, puede tratarse mismo de insuficiencia cardíaca o de bronquitis. Un aspecto importante es preguntar al enfermo si ocurre por brotes o paroxismo. Es típico que el asma bronquial se presente en crisis, o sea, no es todo el tiempo que está el enfermo con falta de aire, y el asma cardíaco, que es como un preedema agudo de pulmón. Cuando la disnea es constante, es decir, todo el tiempo está el paciente con disnea, lo primero que yo debo pensar es que pueda ser eminentemente un problema pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia cardíaca. Otro aspecto que debo interrogar es la relación que tiene con la respiración. Cuando el enfermo tiene disnea, y es fundamentalmente cuando mete aire y se acompaña de estridor, hay que pensar que sea un problema de estenosis de las vías respiratorias altas. En cambio, cuando el paciente tiene disnea y es al exhalar el aire, generalmente se debe a los ataques de asma bronquial. ¿Qué factores influyen en la disnea? Cuando la disnea aparece con el esfuerzo, con el ejercicio, lo más frecuente que se deba a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a insuficiencia cardíaca o alguna neumopatía intersticial. Pero si la disnea aparece en reposo, puede tratarse de asma, de neumotórax o un edema agudo de pulmón. Cuando la disnea se acrecienta en decúbito, eso se llama ortopnea y es por insuficiencia del ventrículo izquierdo. Y cuando mejora al sentarse en la cama, es decir, cuando uno lo acuesta al enfermo, se fatiga y él alivia cuando él se sienta, entonces estamos hablando que lo más probable es que la disnea es por insuficiencia del ventrículo izquierdo. Un aspecto importantísimo en la valoración de los enfermos con disnea son los síntomas acompañantes. Si el paciente, aparte de la disnea, tiene dolor del pecho, puede tratarse de un tromboembolismo pulmonar, de una neumonía o de un infarto. Si la disnea se acompaña de sibilancias, es decir, cuando yo pongo mi fonendoscopio y encuentro ruidos sibilantes en los pulmones, eso puede deberse al asma y a insuficiencia cardíaca. Si la disnea se acompaña de fiebre, neumonía o una inflamación del tracto traqueobronquial. Si la disnea se acompaña de tos y expectoración, tengo que pensar que hay algún proceso infeccioso. Si es verdosa o amarillenta, generalmente puede tratarse de una infección bacteriana. Pero cuando la expectoración es espumosa o rosada, puede ser por insuficiencia cardíaca izquierda. La disnea cardíaca progresa con el tiempo. Es muy variable y depende de la cardiopatía que la desencadena. Tenemos que pensar que es un signo temprano de enfermedad cardíaca estructural. Dentro de las cardiopatías de las enfermedades cardíacas que cursan con disnea, una de las principales es la estenosis mitral. Aparece en las primeras etapas de la enfermedad, pero su avance es lento e incluso en años. El hipertenso, por ejemplo, empieza con disnea cuando ya hay hipertrofia del septum interventricular o cuando ya está con una fibrilación auricular. La insuficiencia mitral se desencadena de forma tardía, pero tiene una evolución más rápida. Es decir, estenosis mitral, hipertensión arterial, fibrilación auricular, insuficiencia mitral pueden provocar disnea. Son enfermedades que se asocian a la disnea. En 1964, la New York American Heart clasificó a los enfermos. Esto es una clasificación de tipo funcional de la disnea en 4 grupos, en 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, en números romanos. Grado 1 es el paciente que presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos. Es importante que yo sepa qué actividad tiene mi enfermo. Cuando ese enfermo tiene disnea a esfuerzos,
a lo que él no está acostumbrado a hacer, se cataloga como grado 1. Grado 2 es cuando el paciente presenta disnea, cuando realiza esfuerzos moderados, por ejemplo, caminar pocas cuadras, correr un breve trecho, subir un piso de escalera. Ese es un grado de disnea, grado 2. El grado 3 es el paciente que presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros, por ejemplo, lavarse los dientes, ponerse el pantalón, abotonarse la camisa, vestirse, hablar, comer. Son esfuerzos muy ligeros. Cuando estos esfuerzos le provocan cansancio, estamos frente a un paciente en grado 3. Y grado 4 es el paciente que presenta disnea de reposo. Aún estando en decúbito dorsal, ese paciente se cansa. Entonces, la disnea del cardiópata va evolucionando de grado 1 a grado 4. Y esto es progresivo a medida que avanza la cardiopatía. ¿Cuáles son las causas agudas de disnea? O sea, ¿qué enfermedades pueden provocar disnea aguda de inicio súbito? Edema agudo de pulmón, crisis hipertensiva, infarto agudo de miocardio, arritmia cardíaca y estenosis mitral crítica, cuando el área de la válvula mitral está a menos de 0,6 centímetros. Estas patologías pueden provocar un episodio de disnea en forma aguda. Cuando un enfermo tiene una disnea aguda que no la tenía hace días atrás o hace meses atrás, entonces debemos pensar en estas patologías. No es lo mismo en el campo pulmonar. Las enfermedades pulmonares que pueden provocar disnea aguda son una crisis asmática, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, una neumonía o un derrame pleural. Estas enfermedades pulmonares pueden provocar una disnea de evolución aguda. Por el contrario, hay enfermedades crónicas pulmonares que pueden provocar disnea. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secuelas de tuberculosis pulmonar, enfermedades infiltrativas pulmonares, el síndrome de Pickwick y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estas 5 enfermedades pulmonares pueden provocar disnea, pero de tipo crónica. Entonces, fíjense que la disnea es un síntoma cardiopulmonar, porque las causas pueden ser cardíacas, pero también pueden ser pulmonares. Entonces, hemos clasificado disnea de origen pulmonar y disnea de origen cardíaco. Y en ambos grupos hemos diferenciado causas agudas de disnea y causas crónicas de disnea. El dolor torácico es uno de los motivos también muy frecuente de motivo de consulta en la guardia o en la consulta externa. Muchos enfermos van al hospital o van a la consulta externa con historia de dolor torácico. Lo más importante en la valoración de un paciente con dolor torácico es identificar las causas potencialmente graves, aquellas que lo pueden matar al enfermo. Y estas causas que necesito yo identificarla perfectamente bien, porque si yo no descubro que el dolor es por un infarto agudo de miocardio y lo mando al enfermo a su casa, eso es muy peligroso. Entonces, una de las causas de dolor torácico agudo es el infarto agudo de miocardio. La angina inestable, que es como un preinfarto, es otra causa de dolor torácico agudo. El embolismo pulmonar es también una causa de dolor torácico agudo. Un neumotórax a tensión, la disección de aorta y la rotura esofágica. Estas 6 enfermedades pueden provocar un dolor torácico agudo, pero son potencialmente graves. Es decir, yo tengo que identificar
intentar identificar si el dolor torácico por el que viene mi paciente no es una de estas patologías. Porque si es una de estas patologías, eso es muy grave. Entonces vamos a hablar ahora del dolor torácico, específicamente del dolor torácico por cuando se trata de un infarto o un preinfarto. Generalmente el dolor torácico se lo acusa el paciente en el centro del pecho. Es un dolor torácico anterior. Generalmente está asociado a un esfuerzo, es de tipo opresivo. El paciente puede decir, nunca había tenido yo este dolor. He sentido que sentía que me estaba muriendo, es muy intenso, muy agudo, es de aparición súbita, se puede irradiar al brazo izquierdo, puede irradiarse al cuello y puede irradiarse atrás. Generalmente cuando es infarto tiene una duración mayor a 20 a 30 minutos y cuando es como un preinfarto, que eso es un término para la población, porque desde el punto de vista médico, el preinfarto para nosotros los médicos es una angina inestable, entonces dura menos de 20 minutos. Generalmente el dolor, cuando es por un síndrome coronario agudo, por un infarto o por una angina inestable, el paciente tiene síntomas asociados. Puede tener una sensación de falta de aire, puede sudar frío, puede tener náusea, puede inclusive llegar a vomitar. O sea, tiene síntomas neurovegetativos asociados al dolor del pecho. Es un dolor centrotorácico. El paciente generalmente lo refiere como un dolor profundo. Y cuando el médico se apega y le aprieta con el dedo el tórax, cuando el paciente dice que le duele ahí donde yo le he apretado, generalmente eso no es un dolor de tipo anginoso, porque es un dolor retroesternal. El dolor del infarto agudo de miocardio o de la angina inestable es un dolor retroesternal. Es profundo el dolor. Entonces, estas son las características de un dolor de tipo anginoso por infarto o por preinfarto. El diagnóstico diferencial de un dolor torácico de tipo anginoso, o sea, una patología que simula mucho el dolor del infarto, es cuando la aorta se diseca. Cuando la aorta se diseca en pacientes que hayan nacido con Marfan, por ejemplo, la enfermedad de Marfan, una de las complicaciones es la disección de la aorta. Generalmente son pacientes que sufren de hipertensión arterial, entonces se le sube de golpe la presión arterial al enfermo y la aorta se rompe, se diseca. Y esto provoca un dolor del pecho también. Por lo tanto, un diagnóstico diferencial del dolor del infarto es saber si no es una disección de la arteria aorta, de suerte que no es tan frecuente, pero hay que diferenciarlo. El dolor de la disección aórtica también es agudo, también es centrotorácico, se puede irradiar al dorso, ¿no? Y entonces hay que diferenciarlo. ¿Cómo lo voy a diferenciar? A veces clínicamente es difícil y lo que el médico tiene que recurrir es al electrocardiograma, porque si el dolor es por un infarto agudo de miocardio, en el electrocardiograma yo voy a encontrar cambios típicos del infarto agudo de miocardio. En cambio, cuando es una disección de aorta, yo generalmente no, lo más frecuente es que no encuentre. Cuando se le hace una radiografía de tórax a un enfermo con disección de aorta, el mediastino generalmente está ancho y puede acompañarse de un derrame pleural.
La disección de aorta es una enfermedad muy grave con una mortalidad extremadamente alta, de suerte que no es frecuente. Por lo tanto, lo primero que debemos sospechar frente a un enfermo con dolor torácico agudo es el infarto agudo de miocardio. Entonces, este es el diagnóstico diferencial de un dolor torácico agudo. Dentro de la enfermedad cardíaca tenemos a la angina o el infarto agudo de miocardio. La estenosis aórtica puede dar dolor torácico agudo y generalmente el dolor torácico agudo es con el esfuerzo. En cambio, en el infarto agudo de miocardio puede ser en reposo. Lo más frecuente es que cuando el dolor torácico es por estenosis aórtica, el paciente lo va a referir que es cuando él camina, es después del esfuerzo. La cardiomiopatía hipertrófica es otra causa cardiovascular que puede provocar dolor torácico. El prolapso de válvula mitral debemos sospecharlo en pacientes mujeres jóvenes que vienen por dolor torácico y habitualmente se acompañan de palpitación. Pericarditis, la pericarditis aguda es un diagnóstico diferencial del dolor del infarto. El dolor de la pericarditis puede ser muy similar al dolor del infarto agudo de miocardio, pero típicamente en la pericarditis el dolor se alivia con la posición de sentado. El paciente se sienta y le va a aliviar su dolor. En cambio, el dolor del infarto, el paciente no tiene una posición que le alivie el dolor. El paciente con infarto va a estar con un desasosiego, una desesperación. Y el otro elemento fundamental para diferenciar una pericarditis de un infarto agudo de miocardio es que en la pericarditis existe frote pericárdico y en el electrocardiograma nos permite diferenciar porque hay características típicas de una pericarditis aguda y características propias de un infarto agudo de miocardio. Decíamos que la disección de aorta es un diagnóstico diferencial del dolor del pecho para diferenciarlo del infarto agudo de miocardio. El prolapso de la válvula mitral, ya hemos dicho igual acá, que generalmente son mujeres y se acompañan de palpitación. La hipertensión pulmonar, de suerte que es muy rara, la hipertensión pulmonar primaria es muy rara, pero puede cursar con dolor del pecho. El espasmo esofágico puede simular un dolor similar al infarto agudo de miocardio. La gastritis, la pancreatitis y la colecistitis, los propios fundamentalmente en mujeres. Desde el punto de vista pulmonar, estas tres enfermedades, el embolismo pulmonar, el neumotor y la pleuritis, pueden cursar con dolor torácico. Entonces hay una gama de enfermedades que pueden provocar dolor torácico. El dolor anginoso, ese que no es por infarto agudo de miocardio, hay 4 tipos de dolores que se los cataloga dentro de lo que se llama la angina de pecho. Entonces nosotros tenemos 4 tipos de angina: angina crónica estable, angina inestable, la angina posinfarto agudo de miocardio y la angina de Prinzmetal. La angina crónica estable aparece, como su nombre indica, con el esfuerzo. Se alivia con reposo y con los nitratos. Por lo tanto, el diagnóstico es eminentemente clínico. Se trata de un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, diabético, fumador o dislipidémico, que dice: doctor, yo camino 2 cuadras y me duele el pecho. Me paro y me calma, o si no me coloco una tabletita de Isordil debajo de la lengua y me calma. Siempre es el mismo esfuerzo que le provoca el dolor, ya sea en terreno plano, camina 2 cuadras o camina 3 cuadras y le duele el pecho, o cuando sube escaleras. Entonces el esfuerzo es el mismo, pero le pasa al estar en reposo. Esa es la angina crónica estable. La angina inestable se trata de un paciente que puede ser portador de angina crónica estable
y de un momento a otro se inestabiliza, es decir, que ya puede aparecer el dolor del pecho sin hacer el esfuerzo. Es un paciente que puede empezar de prepo con dolor de pecho estando en reposo, no siempre pasando por la angina crónica estable. Es grave porque pertenece al síndrome coronario agudo. Después vamos a ver cómo se clasifica la angina inestable. En cambio, la angina que aparece después de un infarto agudo de miocardio, por eso se llama angina postinfarto agudo de miocardio, esta también es una presentación muy grave que generalmente los enfermos necesitan una intervención coronaria de emergencia. Un paciente que fue internado por un infarto agudo de miocardio, recibió todo su tratamiento, estaba 2 días, 3 días sin dolor del pecho y de un momento a otro recrudece el dolor del pecho. A eso se llama angina postinfarto agudo de miocardio. Esta presentación de angina es grave. Y finalmente la angina de Prinzmetal, que la describió este señor, aparece en reposo, generalmente es nocturna y es más frecuente en mujeres. Entonces, cuando yo estoy con una paciente mujer con historia de dolor del pecho, generalmente en la noche y está en reposo, entonces lo más frecuente es que sea una angina de tipo Prinzmetal. Entonces, son estas 4 formas de cómo se presenta la angina. Son los 4 tipos de angina. Y esta es la tríada para hacer el diagnóstico, para que yo pueda diferenciar si se trata de un dolor del pecho, si es de tipo infarto agudo de miocardio o es angina inestable. El electrocardiograma y las enzimas cardíacas son las que me van a permitir discriminar si el dolor del pecho es por un infarto agudo de miocardio o es por una angina inestable. El dolor pericárdico es muy similar al dolor por infarto agudo de miocardio, pero típicamente aumenta a la inspiración, se agrava cuando el paciente se pone en decúbito y mejora cuando se sienta o se para. Cuando flexiona el tronco el enfermo, se alivia. Y la presencia del frote es lo que confirma el diagnóstico. Y en el electrocardiograma va a haber una elevación difusa del segmento ST y es lo que nos va a permitir diferenciar. La causa más frecuente, obviamente, de dolor de tipo pericárdico es una inflamación aguda del pericardio. Es decir, es una pericarditis aguda, generalmente de naturaleza infecciosa, aunque puede ser también por una pericarditis, por ejemplo, en el contexto de un enfermo que tiene insuficiencia renal crónica. Se sabe que la urea puede provocar una pericarditis de tipo urémica. Pero lo importante en un enfermo que tiene dolor del pecho, la pericarditis es un diagnóstico también diferencial. Es importante diferenciar. Obviamente, lo más importante es estar seguro que ese dolor del pecho no sea por infarto agudo de miocardio, porque si es por infarto agudo de miocardio y yo cometo el error de mandarlo a la casa porque no sospeché que haya sido un infarto, eso es muy grave. Las palpitaciones son otro de los síntomas muy frecuentes por los cuales acuden a la consulta a los enfermos. Normalmente nosotros no sentimos nuestros latidos cardíacos, pero cuando los percibimos, a eso se llama palpitación. Es una sensación subjetiva de que lo estoy sintiendo, mis latidos del corazón. Es frecuente que los enfermos, cuando tienen palpitación, nos expresen y nos digan: doctor, siento acá en el cuello algo que me atora, siento algo en el cuello, y a veces es la percepción de sus latidos. Lo más frecuente es que las palpitaciones se deban a trastornos del ritmo cardíaco. Por lo tanto, es mandatorio que cuando un enfermo viene con historia de palpitaciones, yo tenga que ocultar el corazón del enfermo.
además de tomarle la presión arterial, además de hacerle toda la historia clínica, la anamnesis, tengo que auscultar el corazón, porque lo más frecuente es que sea por un trastorno del ritmo cardíaco. Pueden ser extrasístoles, puede ser una arritmia que se llama la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, y es una verdadera arritmia porque acá el corazón uno lo ausculta en forma muy caótica, es un ritmo cardíaco totalmente irregular, no es esa onomatopeya normal de los ruidos cardíacos. Ahora, hay una arritmia muy frecuente, fundamentalmente en pacientes jóvenes, se llama la taquicardia paroxística supraventricular, en la que la frecuencia cardíaca puede estar entre 140 a 200 latidos por minuto. Ahora bien, si bien las causas más frecuentes de palpitaciones son las arritmias cardíacas, los trastornos del ritmo cardíaco, pueden haber cardiopatías estructurales que pueden cursar con palpitación. Por ejemplo, una de las más frecuentes es la insuficiencia de la válvula aórtica. Es frecuente que los pacientes con insuficiencia de la válvula aórtica cursen con palpitación. Y el prolapso de la válvula mitral, que es una patología congénita que se hereda en forma autosómica dominante, 2% de la población puede tener, más frecuente en las mujeres y se presenta después de los 20 años. Entonces el prolapso de la válvula mitral puede ser causa de palpitación. Estas son algunas de las causas que pueden provocar palpitaciones. De todas maneras, todo paciente que viene a la consulta con historia de esta percepción de sus latidos del corazón obliga al médico a hacer buena anamnesis y buen examen físico cardiovascular, porque las causas pueden ser variadas, muchas causas. Y fíjense que hay causas extracardíacas que pueden cursar con palpitaciones, el hipertiroidismo, una neurosis de ansiedad, la anemia, el embarazo también puede ser una causa de palpitación. El síncope es otro síntoma cardíaco. El síncope se define como una pérdida súbita y transitoria de la conciencia. En general es breve y reversible. Es el paciente que tiene una pérdida de conciencia, se cae al suelo, pero recupera espontáneamente. No necesita de maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque cuando el paciente necesita la RCP, la reanimación cardiopulmonar, eso ya no es un síncope, es una muerte súbita cardíaca. Entonces, en el síncope, el paciente cae al suelo, pierde la conciencia, pierde el tono muscular. Eso es síncope. Y eso se debe a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Para que se produzca el síncope, tiene que disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Es una causa frecuente de consulta o de motivo de internación. Hay enfermedades cardiovasculares que pueden provocar síncope, que son las que nos interesan. Una disminución del flujo cerebral por un gasto cardíaco bajo, por hipotensión, por obstrucción vascular, por arritmias o por hipovolemia. Entonces, desde el punto de vista cardíaco, porque estamos viendo semiología cardiovascular, una de las causas más frecuentes de síncope son los trastornos del ritmo cardíaco. Un paciente que tiene alguna cardiopatía estructural, lo más frecuente es que sea una taquiarritmia, es decir, un trastorno del ritmo que se acompañe de taquicardia puede provocar síncope.
Y también un trastorno del ritmo que se acompañe de bradicardia puede provocar síncope. O sea, una de las causas más frecuentes de síncope, cuando un paciente me lo llevan y la familia me dice, doctor, hace 24 horas, hace ratito, hace una semana, mi papá se cayó, estaba levantándose de la cama y se cayó, o estaba caminando, después de caminar, de ir al baño, él se cae al suelo. Entonces, esa historia es importante. Entonces yo tengo que ocultar a mi paciente porque puede tratarse de un trastorno del ritmo cardíaco. Yo lo puedo encontrar al paciente con bradicardia o con taquicardia. Otra de las causas cardíacas que puede provocar síncope y que habitualmente es con el esfuerzo es la estenosis de la válvula aórtica. Es un síntoma cardinal de síncope, la estenosis de la válvula aórtica. La otra causa es el prolapso de válvula mitral, que también se acompaña de síncope. Otra causa es la miocardiopatía hipertrófica, causa de síncope. Hay varios tipos de síncope. Entonces, el síncope que a nosotros nos interesa desde el punto de vista cardiovascular es ese síncope cardíaco, porque hay un síncope que se llama vasovagal, que a todos yo creo que nos ha ocurrido. Generalmente viene con pródromos, con sudoración, con mareos, con debilidad, con náusea. Aparece de pie, a veces sentado, y eso es porque cuando uno está mucho tiempo sentado, toda la sangre está en los miembros inferiores. Entonces hay un secuestro de sangre en la parte inferior, y eso hace que disminuya el flujo sanguíneo cerebral, el gasto cardíaco cerebral disminuye y no le llega sangre al cerebro, y por eso uno sufre el síncope. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el síncope de origen cardíaco, porque los otros tipos de síncope vamos a ver en otro capítulo. Entonces, hemos dicho estenosis aórtica, taquicardia, o sea, los trastornos del ritmo cardíaco, el mixoma de la aurícula izquierda también puede ser causa de síncope, la disección de aorta y el infarto agudo de miocardio. Ahora, los trastornos del ritmo cardíaco pueden deberse a otros tipos de arritmia que son más raros, como el síndrome de QT largo congénito. Lo cierto es que, desde el punto de vista cardiovascular, los trastornos del ritmo cardíaco son una causa extremadamente frecuente. La mayor parte de los pacientes con síncope se recuperan sin consecuencia en el primer minuto. Algunos con daños más severos no lo hacen y el episodio puede terminar con su vida. Nunca hay que considerar un síncope a la ligera, dicen los expertos en el tema. Por lo tanto, todo paciente que viene con historia de que cayó al suelo, sea en reposo o sea haciendo un esfuerzo, es importante examinar bien el sistema cardiovascular. Y de eso vamos a hablar en esta segunda parte, el examen físico cardiovascular. Los componentes del examen físico cardiovascular comprende la inspección, la palpación y la auscultación. La percusión cardíaca tiene muy poca rentabilidad clínica. Por lo tanto, los tres métodos de la exploración física cardiovascular, lo que nos interesa, lo más importante son la inspección, la palpación y la auscultación. Hoy solamente vamos a referirnos a la inspección y a la palpación. La auscultación la vamos a dejar para otro tema. Entonces, en la inspección general, yo tengo que evaluar la facies, la actitud, la piel, los anexos en mi enfermo. Tengo que evaluar la respiración, el tipo, la frecuencia. Me interesa inspeccionar las yugulares, el desarrollo pondoestatural, la conformación torácica y el biotipo constitucional. Fíjense que el pectum excavatum no es frecuente
esta conformación torácica, pero la literatura dice de que el pectum excavatum está muy asociado al síndrome de Marfan. Y el síndrome de Marfan está asociado a trastornos de la válvula aórtica y al prolapso de la válvula mitral. Las facies, hay facies que sugieren alguna enfermedad cardíaca. Estas facies de las chapetas mitrales, esta rubicundez en las mejillas, los semiólogos decían que hacía sugerir que se trataba de una estenosis mitral reumática. Ya muy poco se ve, seguramente en los países desarrollados, ven muy poco cardiopatía reumática porque generalmente son cardiopatías ya asociadas al envejecimiento. Para nosotros todavía la cardiopatía reumática es una causa muy importante de valvulopatía. Y esta rubicundez de las mejillas la veían los semiólogos, que se las denominó chapetas mitrales, que son propias de la estenosis mitral. La cianosis, un recién nacido que tiene cianosis central, indica generalmente que este niño puede haber nacido con una cardiopatía congénita. No es lo mismo que la acrocianosis, que solamente se ve en los piecitos. Entonces esta es una cianosis periférica. Esta cianosis central o puede indicar un problema pulmonar muy grave o puede indicar una cardiopatía de tipo congénita. ¿Cuáles son las patologías cardíacas que cursan con cianosis central? La tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y la atresia tricuspide. Estas enfermedades son extremadamente graves, fundamentalmente la transposición de los grandes vasos, que hay que operar urgente al enfermo. Son cardiopatías congénitas muy graves y son causas de cianosis central, porque estas tres cardiopatías son cianóticas. Cuando no se opera a un niño en etapa oportuna, cuando no tiene la suerte ese niño de operarse, se desarrolla esto que se llaman los dedos hipocráticos, los dedos en palillo de tambor, que los denominó Hipócrates, y esto se debe a hipoxia crónica. Una de las enfermedades que más provoca acropaquia es la tetralogía de Fallot. Cuando los niños no se operan a tiempo, porque generalmente una tetralogía de Fallot hay que operar a los niños antes de los 6 meses, si se puede antes, más allá de los 6 meses los niños empiezan a desarrollar estos dedos hipocráticos. Si bien la acropaquia no es solamente producida por cardiopatías, porque hay otras enfermedades que pueden provocar acropaquia, pero la tetralogía de Fallot es una de las más frecuentes en la que yo puedo ver a niños mayores de 6 meses con esta acropaquia. La cianosis periférica yo puedo ver en un paciente con insuficiencia cardíaca cuando el enfermo está en situación de choque, cuando hay una vasoconstricción periférica o cuando hay una obstrucción vascular. Eso puede provocar una cianosis de tipo periférica, solamente en las plantas de los pies. En la inspección también me interesa ver la coloración, las conjuntivas, los labios, la nariz, el dorso de la lengua. La posición es muy importante investigarla. Por ejemplo, en los pacientes que tienen pericarditis adoptan la posición en plegaria mahometánea, ¿no ve? Se los pone a los enfermos en decúbito dorsal y ellos se sientan, no toleran la posición de decúbito dorsal y pueden colocar una almohada para agobiar su falta de aire. Los niños que nacen con cardiopatías congénitas cianóticas, por ejemplo, los niños con tetralogía de Fallot, adoptaban una actitud se ponían en cuclillas para aliviar su dolor o su falta de aire, su hipoxia. Entonces, en la inspección, dentro de lo ya eminentemente cardiovascular, es importante observar el choque de la punta.
Fíjense que cuando uno explora al paciente con problema cardiovascular, uno tiene que ir a buscar signos cardiovasculares. O sea, ya yo he hecho la anamnesis de mi enfermo y ahora lo que tengo que hacer es ir a buscar signos cardiovasculares. ¿Qué signos tiene mi enfermo que me haga sospechar que es portador de una cardiopatía? La actitud ortopneica indica disnea. La cianosis, la acropaquia y la poliglobulia expresan hipoxia crónica y esto puede deberse a una cardiopatía congénita. El edema cardíaco generalmente indica que el paciente está en insuficiencia cardíaca. La ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular indican insuficiencia cardíaca. El tremor cordis es cuando uno lo vamos a ver. El frémito cardíaco es la sensación táctil de un soplo. Cuando uno pone el fonendoscopio al pecho del enfermo y oculta un tercer ruido, eso es el ritmo de galope. El tercer ruido, ritmo de galope, indica falla miocárdica, indica que el paciente está descompensado. El soplo delata que hay alguna cardiopatía. El frote pericárdico, que es un ruido áspero, expresa que hay un compromiso pericárdico, y estos signos que vamos a ver, el Kussmaul, el signo de Muset y el signo de Hill, expresan también alguna cardiopatía. El Muset es de insuficiencia aórtica, el signo de Hill es de insuficiencia aórtica. Por lo tanto, lo que yo tengo que ir a ver tengo que ir a reconocer qué signo cardiovascular tiene mi enfermo. La respiración de Cheyne-Stokes está asociada a hipoxia. Cuando un enfermo está en insuficiencia cardíaca, puede tener estos episodios de respiración de Cheyne-Stokes, que ya lo vimos cuando avanzamos los signos vitales. Explorar las yugulares es importante dentro de la semiología cardiovascular. Se debe explorar al paciente en decúbito dorsal a 45 grados. La vena yugular no debe sobrepasar la mitad del cuello. La vena yugular. Durante la inspiración es normal que las yugulares se colapsen. Cuando yo estoy explorando a mi enfermo, yo le digo al paciente que respire, que meta aire. Entonces es normal que cuando él inspire, las yugulares se deben colapsar. Cuando no se colapsan, eso indica que hay un defecto en el llenado, y eso es propio del taponamiento cardíaco, por ejemplo, o de la pericarditis constrictiva. Por lo tanto, es siempre importante inspeccionar las venas yugulares. Esto se llama ingurgitación yugular. Generalmente las venas yugulares se vuelven tortuosas con aumento de su calibre, y las enfermedades que provocan ingurgitación yugular son la insuficiencia cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco y el corazón pulmonar crónico. El edema es otro signo. En este caso, cuando se produce esta depresión, a esto se llama Godet. Esta fobia, esta depresión se llama fobia o Godet. ¿Cómo yo voy a saber si este edema es de origen cardíaco? Porque el edema puede ser cardíaco, puede ser renal o puede ser por problema de cirrosis. El edema cardíaco es un signo tardío de insuficiencia cardíaca, habitualmente es bilateral. Generalmente, cuanto más crónico es el edema, se torna cianótico y es duro, pero en etapa tardía. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y no es de muy larga evolución, el edema no es cianótico ni duro. Pero cuando es tardío el edema, cuando es una patología muy crónica, es frecuente que sea cianótico y que sea duro. Generalmente se acompaña de ingurgitación yugular y hepatomegalia, porque el edema, la ingurgitación yugular y la hepatomegalia indican falla cardíaca derecha. Tienen que estar los tres signos presentes para decir que es por insuficiencia cardíaca derecha. Generalmente es vespertino. A medida que pasan las horas, el paciente se va edematizando
No es como el edema renal. El edema renal, el enfermo ya amanece con edema. En cambio, el cardiópata va aumentando el edema. Generalmente deja godet, deja posito, deja una depresión que se llama fobia. Y el edema es un criterio menor según el score de Framingham. El score de Framingham, lo vamos a ver posteriormente, es el score que utilizamos para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense ustedes que en la insuficiencia cardíaca congestiva, la fisiopatología del edema es la siguiente. La falla retrógrada aumenta la presión venosa central, hay trasudación, disminuye el volumen sanguíneo, aumenta el líquido intersticial fuera de la célula y se produce el edema. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la volemia arterial. Esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se libera renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua a nivel del túbulo colector y distal y por lo tanto aumenta el líquido intersticial y por eso se produce el edema. Hay que diferenciar el edema cardíaco de otras causas de edema. El edema, cuando es simétrico, generalmente es por insuficiencia cardíaca, puede ser por un síndrome nefrótico, también puede ser por una cirrosis hepática alcohólica. Es simétrico, o sea, la simetría no me permite distinguir estas tres causas, porque en las tres patologías el edema es simétrico. Pero en el síndrome nefrótico tiene sus características y en la cirrosis hepática también tiene sus características propias que vamos a ver posteriormente. En cambio, cuando el edema es asimétrico, de una sola pierna, vamos a decir, tenemos que pensar en trombosis venosa profunda, un linfedema de origen traumático o es de inflamatorio. O sea, cuando es de una sola pierna, yo tengo que pensar de que no es por problema cardiovascular. El edema tiene que ser simétrico para que sea de origen cardiovascular. Pasamos a la palpación. La palpación cardíaca es sumamente importante. El paciente debe estar en decúbito dorsal, en decúbito supino. Debo palpar a mano llena el choque de la punta que también se llama el latido apical. Generalmente el choque de la punta está a nivel del quinto a sexto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Obviamente hay enfermos que no son candidatos a la palpación cardíaca porque pueden estar con exceso de peso. Pero si es un paciente que no está con exceso de peso, es rentable e importante la palpación cardíaca porque nos brinda información el latido apical. Generalmente no es sostenido y es de poca amplitud el choque de la punta. Pero cuando el choque de la punta, el latido apexiano, es sostenido de localización normal, extenso, amplio y sostenido, puede deberse a una estenosis aórtica, puede deberse a hipertensión arterial o puede deberse a coartación de la aorta. Es decir, que estas patologías pueden alterar el latido apical. Por lo tanto, yo tengo que palpar el choque de la punta. Es importante palpar el choque de la punta. Cuando el latido apical está desplazado hacia abajo y hacia afuera, es extenso, amplio, puede indicar sobrecargas de volumen, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, persistencia del conducto arterioso, comunicación interventricular o estados hiperkinéticos como el hipertiroidismo, por ejemplo. Cuando un choque de la punta, cuando el latido apexiano está desplazado hacia abajo y hacia afuera, quiere decir que el paciente tiene cardiomegalia, es decir, está crecido el ventrículo izquierdo, porque el ápex representa el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando yo tengo un latido que lo veo, está vivo, yo lo palpo, me patea, lo siento a la palpación, cuando está desplazado hacia abajo y hacia afuera, quiere decir que el paciente pueda tener
un crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero yo me puedo encontrar con pacientes que no encuentro el latido apical, y eso ocurre en pacientes obesos, pacientes portadores de POC, pacientes con derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. En esos enfermos yo puede que no encuentre el latido apical, y no quiere decir que no tenga problema cardíaco. Otro elemento de la semiología que puedo yo identificar a través de la palpación cardíaca es el frémito cardíaco o trill, que también se llama. Es una sensación táctil que produce la corriente sanguínea al pasar con cierta intensidad y de un modo turbulento por los orificios valvulares. Entonces, el frémito es la manifestación táctil del soplo. Cuando yo tengo un frémito, quiere decir que hay un soplo. Siempre indica cardiopatía estructural, o sea, no es normal encontrar un frémito. Por lo tanto, es importante que yo palpe. Y la palpación no solamente es del ápex, yo tengo que palpar toda la región torácica intentando buscar un frémito. Debo palpar también el territorio de las carótidas y debo palpar el hueco supraesternal. Este señor Barr decía hay que palpar a mano llena, que se llama la palpación larga de Barr. Cuando el frémito es por estenosis mitral, se lo encuentra en la punta cardíaca, en el ápex. Es decir, palpar un frémito en el ápex indica estenosis mitral. Cuando hay estenosis aórtica, el frémito está a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo y se propaga a las carótidas el frémito. La estenosis pulmonar congénita produce un frémito en el segundo espacio intercostal, izquierdo. Este es el espacio intercostal derecho. La CIB, la comunicación interventricular, produce un frémito en el precordio, sobre el borde esternal izquierdo. Y el ductus, la persistencia del conducto arterioso, provoca un frémito en el foco pulmonar. Entonces, fíjense ustedes que la palpación del pecho es muy importante porque nos permite identificar el frémito. Y el frémito, por eso está acá resaltado en rojo, siempre indica cardiopatía estructural. Quiere decir que el paciente ha nacido con soplo o tiene soplo. Puede ser un soplo por cardiopatía congénita, puede ser un soplo por cardiopatía reumática o puede ser un soplo por cardiopatía degenerativa. Los soplos, esto lo vamos a ver cuando llevemos a auscultación. Estas son algunas maniobras, pero son maniobras de tipo auscultatoria. El signo de Kussmaul es el aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración y traduce fallo diastólico grave, es decir, cuando las yugulares no se colapsan durante la inspiración, porque normalmente cuando yo estoy explorando las yugulares y yo le pido a que mi paciente inspire, que meta aire, cuando es normal, esas yugulares tienen que colapsarse, pero cuando no se colapsan, a esto se llama el signo de Kussmaul. Eso indica que hay dificultad para que se llenen las cavidades cardíacas. Esto indica pericardis constrictiva, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Quiere decir que la ingurgitación yugular es un signo que aparece en la insuficiencia cardíaca, pero también aparece en estas cardiopatías. Cuando es por insuficiencia cardíaca, cuando yo le pido al enfermo que inspire, las yugulares se colapsan. Pero cuando no se colapsan, es que es por estas enfermedades. O sea que es importante diferenciar la ingurgitación yugular. El frote pericárdico es otro signo que uno lo puede rescatar, pero por auscultación. Son ruidos rasposos, chirriantes, ásperos o crujientes. Se magnifica en posición prona o inclinando el cuerpo hacia adelante. El frote pericárdico.
¿Qué indica? Pericarditis aguda, que puede ser de naturaleza infecciosa u urémica. Puede ser en el postoperatorio de una cirugía cardíaca. Es habitual que las hojas del pericardio se inflamen después de una cirugía cardíaca. El síndrome de Dressler es una pericarditis postinfarto agudo de miocardio. También puedo yo encontrar frote pericárdico. Y cuando hay un tumor metastásico al pericardio, también yo puedo encontrar un frote pericárdico. Auscultar un frote pericárdico, cuando tengan la suerte de auscultar un frote pericárdico, no se van a olvidar jamás. Es un ruido muy rasposo, muy diferente al soplo. Y finalmente, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pueden haber otros síntomas que indican insuficiencia cardíaca, pero esto lo vamos a ver cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, estamos ya concluyendo el tema. Es decir, en la semiología cardiovascular nos interesa hacer una historia clínica orientada a la patología cardiovascular. Tengo que adecuar la edad, el sexo, los hábitos y los antecedentes a la patología cardíaca. Eso es lo que hemos hecho. El esqueleto, la estructura orgánica de la historia clínica no varía, pero yo tengo que adecuar la historia clínica a la patología cardiovascular. Entonces, en el próximo tema vamos a abordar lo que es la auscultación cardíaca. Muchas gracias.